si este año crecemos 0,6, yo temo que la tasa de pobreza se va a volver a incrementar. Nosotros vamos a hablar justamente de otros temas, pero ya que estoy con David Tuesta, ex ministro de Economía, le voy a preguntar sobre eso. Bienvenido, señor Tuesta, a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, Encantado. hola, ¿cómo está? Voy a aprovechar porque estoy hace días que quiero preguntar eso y ya que usted ha sido ministro de Economía y está súper enterado de todo lo que está pasando en nuestro país, antes de entrar al tema de fondo, quiero preguntarle por qué está sintiendo tanto la población este menor nivel adquisitivo, por qué siente que las cosas van subiendo y que el sueldo no alcanza. Mira, yo diría que es una combinación de dos cosas, Karina. El primer punto es, evidentemente, el incremento continuo de precios, que tiene ya una prolongación de casi 2 años. Si uno ve en términos acumulados, solamente el rubro alimentos que tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ve que el incremento del rubro alimentos ha sido de más de 15%. Entonces, si uno tiene en cuenta que la canasta de las personas de menores ingresos, ¿no? La canasta de consumo, está fundamentalmente concentrada en alimentos, esta inflación ha sido particularmente muy dañina, ¿no? Se ha ensañado sobre todo con los sectores más vulnerables de la población que han visto perder su poder adquisitivo, ¿no? En esa cantidad, y claro, y por otro lado, hay una economía que está en un proceso de desaceleración. En esta primera mitad del año ha sido negativo, ha habido mayores problemas para conseguir empleo. Usted Exitosa. sabe que la gran parte de nuestros compatriotas pues se la busca como fuera, trata de trabajar de manera informal, han tenido más dificultades también para conseguir ingresos. Entonces la combinación de menos ingresos, vamos a decirlo así, porque hay menos chamba, porque hay menos actividad, y por otro lado los precios subiendo, esa combinación es la que está golpeando y se ve en todos los reportajes en los mercados cuando se visitan, que como bien has señalado tú, pues los precios y los productos están en las nubes, ¿no? Muy bien, entonces ahora yo leía el diario Gestión y decía, economía peruana solo crecerá 0,6 este año, solo crecerá 0,6. Eso es endeble, raquítico, no va a servir para sacarnos de la pobreza ni generar más trabajo. Es decir, este crecimiento nos va a llevar a tener más pobres, a tener menos trabajo, puestos de trabajo, y nos va a llevar a sentir todavía menos plata en el bolsillo y el encarecimiento de las cosas en el mercado. Sin duda. Mira, eh, bastaría simplemente comparar cuánto crecíamos, ¿no? Hace 10 años, ¿no? Estábamos acostumbrados a crecer a ritmos alrededor del 5% y veníamos creciendo de manera continuada. Y eso fue justamente lo que permitió que las tasas de pobreza y desigualdad bajaran sustancialmente, ¿no? Entre básicamente el año 2000 hasta el 2000, diría 14, 13, que se ven unas caídas muy claras y pronunciadas. Hemos logrado reducir la pobreza hasta el 20% antes de la pandemia. Con la pandemia se disparó al 30% y bajó a 29, a 25,9 y ha vuelto a subir a 27,5 el año pasado. El año pasado crecimos Exitosa. alrededor del 2%, poco más de 2. Entonces, hoy, si este año crecemos 0,6, yo temo que la tasa de pobreza se va a volver a incrementar. Entonces, eso es, yo creo, lo más preocupante, porque si tuvimos 30% cuando la economía estuvo cerrada, todos confinados por pandemia, y ahora ya no estamos en esa situación, y que la tasa de pobreza se vuelva a acercar a ese nivel, realmente va a ser un golpe muy, muy duro. Y de eso se habla poco. Yo no escucho hasta ahora cuáles son las medidas concretas para tratar de aliviar este año. O sea, ahí se requieren cuestiones muy concretas
que no he escuchado lamentablemente al gobierno mencionarlas. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque usted me dice que ya estuvimos encerrados y por eso que no crecimos, pero ahora ya se abrió todo. ¿Qué es lo que pasa que no se logra reactivar, no? Ya en este gobierno de Es Dina que Boluarte. sí, es que ese es el tema, ¿no? Es injusto echarle la culpa a este gobierno. O sea, este gobierno tiene su responsabilidad. Y cada cuando un gobierno llega a asumir el mandato, pues asume los activos y los pasivos. O sea, a él es al que se le tiene que reclamar. Pero la verdad es que en la última década, Karina, no se han venido trabajando en las reformas de fondo que necesitaba el país, ¿no? En mejoras institucionales, en mejoras de la eficiencia del Estado, que la burocracia sigue siendo atroz, sobre todo nuevamente para el que menos tiene, ¿no? Por eso hay tanta informalidad. Temas relacionados a infraestructura, ¿no? Que debería permitir pues que los productos que están en la selva estén rápidamente en los puertos y yéndose pues a los mercados internacionales. No se puede en el Perú, otros países la logística y la infraestructura funcionan muy bien. En eso no hemos avanzado. Entonces, lentamente, nuestro ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo, ¿no? Otros países lo han hecho Exitosa. mejor y nos han ido ganando mercado, ¿no? Entonces, ahí está el tema y esto lamentablemente no se soluciona de la noche a la mañana. Para hacer esa reforma de fondo se requieren unos consensos entre los actores políticos que hoy no vemos. Y el gran daño que se ha producido en esta década no hay que achacarlo solamente al Ejecutivo, porque hay que recordar que hay otro poder del Estado, que es el Congreso de la República, que ha hecho su labor, vamos a decir, destructiva en todo este periodo, ¿no? Digamos, y basta ver a los congresistas que tenemos hoy, que en general son básicamente muy cortados con con el mismo cuchillo que los anteriores, ¿no? Que se preocupan solamente por sus cuestiones personales y por el país, nada. Nada. Y además también están los gobiernos regionales, están las municipalidades, están las obras paralizadas. Y yo veíamos nosotros aquí con Álvaro, con mi productor, un comentario que usted había hecho sobre un estudio que ha salido que relaciona el incremento de la tasa de mortalidad infantil como consecuencia de obras paralizadas, estas obras tan necesarias de agua y saneamiento. Yo me acuerdo que PPK decía que él iba a solucionar el tema del agua y desagüe, ¿no? Porque es necesario, pero mucha población peruana no tiene, ni siquiera Lima tiene agua y desagüe al 100%. Imaginemos el resto de regiones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que ha determinado este estudio? Mira, este estudio básicamente va al meollo de otro de los problemas que también se asentó en la última década, que es este proceso desordenado de descentralización que ha tenido el Perú, que ha distribuido dinero Exitosa. presupuestalmente, responsabilidades, es decir, tú te haces cargo de hacer tales obras de infraestructura, por ejemplo, pero sin preocuparse por la capacidad de conocimiento, vamos a decir, que tienen los municipios y gobiernos regionales y por el fortalecimiento institucional, que ha derivado, como bien conoce Karina, en varios casos de corrupción. ¿Cuántos gobernadores regionales y alcaldes han terminado en la cárcel? Ese es el indicador que rápidamente se ha disparado con la descentralización, porque el dinero es abundante y cuando no hay instituciones la tentación es grande. ¿Y qué se ve en el estudio? Que básicamente en el tema relacionado a obras de saneamiento, es decir, agua y desagüe, ¿no? No se avanza, quedan sin terminar 40% de esos proyectos quedaron sin hacerse, ¿no? Desperdiciado dinero del contribuyente, porque una obra de saneamiento, ¿no? Desagüe que no se ha terminado, no sirve para nada, no se puede utilizar para nada, o sea, ya se desperdició el dinero. Pero adicionalmente, estas áreas se convierten en focos infecciosos, en huecos con agua servida, ¿no? Donde y que justamente desarrollado en estas zonas, pues, del país más pobres y donde los niños fundamentalmente se ven afectados, ¿no? Entonces, se ha presentado justamente un incremento fuerte de la tasa
de mortalidad infantil en el periodo de estudio, ¿no? Que va hasta el año 2016, ¿no? Es un estudio que va del 2006 al 2016, por una peruana, por cierto, que estudia en Londres, ¿no? Ha sido citado en el artículo de The Economist. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces eso es cuando la descentralización textualmente mata, ¿no? Que es lo que estamos observando. Y además que también es todo un problema que arrastra salud pública, porque el agua y desagüe es tan necesaria para pelear contra diversas enfermedades que Exitosa. todavía nosotros, por decir, el dengue, ¿no? ¿Cuántos huevitos se dejarían de, de, de poner los zancudos en estos tipos de envases que se dejan si tuviesen todos agua y desagüe? Pero bueno, es un problema estructural que ojalá poco a poco podamos en algún momento solucionar sin corrupción. Muchas gracias por estar aquí, a David Tuesta, exministro de Economía, contándonos qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son los problemas de fondo que lamentablemente no podemos solucionar. Muchas gracias.